Com, la vitrina del talento latino. La mejor música, el mejor contenido y los mejores programas en la mejor Eco Radio, otra forma de hacer radio. Ey, Eco Radio con K. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @Ecoradio y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Ecoradio.com, siente el confort y la magia de todo nuestro contenido en tus oídos. Ecoradio, ven, siéntate y escucha. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Estás escuchando Ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Somos Plenitud y Armonía, una organización para el desarrollo del potencial humano en sus 7 áreas de crecimiento: personal, relacional, de pareja, laboral, financiera, de contribución social y de conciencia de la tierra. Aquí puedes encontrar todo un contenido de interés y aprendizaje sobre el desarrollo humano aplicado a situaciones de la vida diaria. Queremos que logres autogestión, satisfacción personal, empoderamiento, empatía, afectividad, interdependencia y felicidad a través de todas las herramientas que te brindamos. Si quieres profundizar, visítanos en plenitudyarmonía.com y elige la técnica que más te guste para que logres el pleno desarrollo de tus talentos. Además, puedes encontrar una variedad de hermosos y poderosos productos en nuestra tienda virtual. Síguenos en nuestras redes sociales. Plenitud y Armonía, un nuevo estilo de vida. Muy buenas tardes, mi gente maravillosa, queridos ecoyentes. Les habla Marta Lucía Ramírez, nuevamente con ustedes en este programa Brujas Sabias y Divinas. Un programa lleno de magia, de conocimiento, trabajando siempre por el empoderamiento de la energía femenina, tanto de hombres como de mujeres. Bueno, un saludo muy especial para todos los que nos han escrito durante el transcurso de esta semana, comentándonos acerca pues de los programas, acerca de el programa maravilloso que tuvimos hace 8 días de magia. Muchas gracias por los comentarios. Y pues estamos en pleno mes de las brujas, celebrando con toda este conocimiento femenino, toda esta magia que significa el ser mujer y el trabajar esa energía femenina. Pero como les decía, no solamente de mujeres, sino también los hombres, con todo su lado de su estructura psíquica que corresponde al femenino. Un saludo muy especial para nuestro mago blanco, César Cataño. ¿Cómo estás? Hola Marta Lucía, me cogiste fuera de base, pero bien, acá estamos. Oye, felicitación. La verdad, felicitaciones con el programa de hace 8 días, un excelente programa. La verdad, mucho contenido, mucha información y se aclaran muchas cosas respecto a lo que es la magia, ¿no? Muy interesante. Y hoy te traes un tema... Y hoy te traes un tema espectacular. ¡Ja! Un tema bomba. Cuando compartí el promocional pues, del programa de hoy, empezaron 1000 comentarios ya por las redes acerca de pues, ese mundo emocional masculino. Y entonces todo el mundo decía, ay, pero es que los hombres tienen sentimientos, tienen emociones, entonces partamos de ahí el tema que vamos a tratar hoy. Bueno, y para este tema hemos invitado a un gran hombre, un psicólogo experto en el tema de las masculinidades y pues experto en muchos otros temas. Él mismo nos va a contar. Les damos la bienvenida a Francis. Bienvenido a este programa de Brujas Sabias y Divinas. Gracias Marta Lucía, gracias César.
y particularmente a ti, Marta, por esta gran invitación que me has hecho a compartir con tus seguidores y seguidoras un tema que realmente es necesario, creo yo, compartirlo y abrirlo, ¿no? Porque estamos en momentos complejos de encierros, de pandemias, de momentos difíciles para la humanidad, y realmente el tema de la emocionalidad no solamente, digamos, reviste importancia en esos grandes encuentros que hacemos ahora al encerrarnos, sino digamos, en la dimensión solamente del femenino, que ustedes son, y se dice, se comenta mucho de que la mujer es mucho más expresiva, es mucho más abierta en su emocionalidad que nosotros los hombres, pero nosotros también tenemos ahí nuestros quick y nuestras formas de entender ese mundo emocional. Ay, imagínate, bienvenido a este programa. Muchas gracias por acompañarnos en esta hermosa tarde. Estamos desde Bogotá, Colombia. Y pues no, imagínate, nos decías hace un momento que las mujeres de pronto somos más expresivas, somos más pataletudas también, ¿no? Bueno, una forma de hacerlo, o sea, una forma de decirlo, pero yo creo que en esto tiene muchas repercusiones, y justamente te voy a conversar un poco la experiencia que he tenido yo, como no solamente de mi perspectiva como hombre, sino en la experiencia que he tenido con otros hombres. Es decir, porque a veces se piensa que es la mujer la más expresiva, y que se dice, como tú decías al principio, oye, será, o me decías, creo que fuera de cámara, me decía, ¿será que los hombres tienen sentimientos? ¿Será que los hombres tienen emociones? ¿Será que los hombres saben amar? Oye, sí, claro que sí, claro que sí. Sí, simplemente, y yo sé que es un decir, ¿no? Porque en el fondo realmente nuestra expresividad emocional es algo que se aprende, ¿no? Y ese aprendizaje, en ese aprendizaje hay muchas influencias de muchos factores que son los que vamos a conversar hoy acá en tu programa. No, pues súper bienvenido. Y bueno, pero antes de comenzar con este tema que están esperando hombres y mujeres ansiosamente, porque pues han escrito tanto hombres como mujeres, nos han escrito las brujas sabias y divinas y los amantes de las brujas sabias y divinas, que son nuestros seguidores también. Cuéntanos acerca de ti, porque tienes una gran experiencia con relación al tema del trabajo de las nuevas masculinidades. Sí, mira, yo soy, de formación soy psicólogo, soy psicoterapeuta, trabajo en temas clínicos, mi ejercicio profesional lo desempeño en ese campo. Hice una maestría en temas sociales, tengo formación en temas sociales también, desde hace unos años me adentré en el mundo de las masculinidades a partir de una experiencia que empecé a vivir en lo personal en una zona de Antioquia. Yo viví un tiempo en Santa Elena, que es una región muy linda del oriente antioqueño. Y bueno, ahí me congregué con un grupo de amigos, y un día dijimos, oye, ¿por qué no conversamos entre nosotros los hombres algunos temas que son distintos a esos del fútbol, de las mujeres, de las rutinas que a veces nosotros vivimos, pero que tampoco a veces hablamos con mucha apertura? Y entonces yo tenía una casa finca muy chévere, y hacíamos fogatas en esa. Entonces me dediqué a hacer unas fogatas y a compartir con hombres. Y ahí fue donde empecé realmente a trabajar con hombres, en principio eran amigos, o sea que nos reuníamos en torno a un fuego. El elemento fuego es un elemento importante en estas conversaciones, y nos reuníamos en círculos de hombres. Y esa experiencia de compartir con estos hombres me llevó un poco a adentrarme mucho en el tema de las masculinidades. Entonces yo comparto mi formación y del trabajo clínico, que ahora incluso también lo enfoco en el trabajo, ya te voy a contar un poco, con hombres que viven experiencias de agresión, viven experiencias de violencia, digamos, trabajo en temas de violencia basada en género, porque también a veces es importante entender, y eso es parte también de una conversación, que muchos de los programas de atención y de intervención que se hacen atienden a la víctima, pero no atienden al victimario. Se atiende al que es afectado por el violento,
o la persona violenta, pero no se atiende justamente al perpetrador, que llaman los que trabajan en temas de constelaciones y demás, al victimario, digamos, que se interviene sobre la víctima, pero no se interviene sobre el victimario. Y parte del trabajo que yo he empezado a hacer justamente es ese, ¿no? Es no solamente atender a hombres agresores, a hombres víctimas de violencia, sino a hombres que manifiestan y reconocen que son hombres agresores o que hacen violencia. Entonces, parte de mi experiencia es eso, y hago parte de un colectivo de hombres que se llama Maneja la Obra. Maneja la Obra es un colectivo de hombres que nos definimos como hombres, nacimos con el sexo masculino, pero que nos construimos en una sociedad, aprendimos a ser hombre, aprendimos en ese sentido, y esa es una conversación que a veces hacemos con los hombres. La primera conversación que tengo con los grupos de hombres con los que comparto es, bueno, ¿y tú por qué eres hombre? ¿Cierto? Entonces, a veces adentrarnos en esta pregunta es difícil para muchos hombres, porque no son preguntas que nos hacemos nosotros. ¿Tú por qué eres hombre? Y la respuesta a veces parecería sencilla y parecería natural, ¿no? Es que yo soy hombre porque nací así. Soy hombre porque tengo pene, soy hombre porque mi voz es gruesa, soy hombre porque tengo barba. Es decir, siempre está remitida a esa parte que nosotros llamamos externa o fenotípica, ¿cierto? Y no decir, oye, hay una construcción de hombre en mí. Y realmente nosotros en Maneja la Obra concebimos que el hombre es una construcción social y parte de esa construcción termina siendo articulada, formada, estructurada por un sistema. Un sistema que nos rige, que es un sistema patriarcal, un sistema hegemónico, y eso de hegemónico y patriarcal lo voy a decir así con palabras sencillas, es el típico sistema machista, ¿no? Ese es el típico sistema en donde se imponen cosas. El patriarcal es un hombre opresor, es un hombre machista, es un hombre impositivo, es lo que yo digo, lo que yo decido, lo que yo establezco para que se haga aquí en mi casa y en mi relación. Entonces, nosotros somos un colectivo de hombres, yo hago parte de ese colectivo, que trabajamos en procesos de construir esa masculinidad hegemónica, esa masculinidad patriarcal que lleva a una dificultad y genera muchas dificultades en el relacionamiento de nosotros los hombres con el femenino, con la mujer e incluso con otros hombres que no se definen como patriarcales ni hegemónicos. Me refiero por ejemplo, a hombres de la comunidad LGTBI, a hombres de adultos mayores, a los niños, y todo lo que representa eso no patriarcal, ¿me entiendes? Entonces, ahí es donde hacemos un trabajo orientado a deconstruir, es decir, como desestructurar a partir de creencias, de pensamientos, de actitudes, de hombres que nos construimos en este sistema y de hombres que hemos sido concebidos dentro de un sistema machista que nos destruye a nosotros los hombres, nos afecta a nosotros, es decir, no solamente afecta a ustedes las mujeres, sino también afecta a los hombres. Entonces, un poco el trabajo que he estado haciendo durante los últimos años es un poco hacer eso. Y bueno, tengo formas de hacerlo, o tenemos formas de hacerlo. Y hoy día estamos trabajando una línea más innovativa, incluso en estos temas del trabajo con hombres, que es el tema de las ecomasculinidades. Con César ahorita bromeamos de si ese eco era con C o con K. César, te voy a decir que vamos a ponerlo con K. Bienvenido a Ecoradio. Correcto, claro. Pero bien, es ecomasculinidades que es... Y ojalá en color naranja, Francis, discúlpame. ¿Cómo? Ojalá en color naranja. Bueno, pero Francis, ¿qué significa ecomasculinidades? La ecomasculinidad es una tendencia nueva, es una... Yo te puedo decir que es un trabajo nuevo que está en construcción en el trabajo con hombres.
estamos construyendo, son nuevos constructos que estamos formando para entender ese relacionamiento que tenemos los hombres con la naturaleza, esa relación del hombre con la naturaleza. Y nosotros hablamos de 4 principios básicos que rigen esta visión ecomasculina, que entre otras cosas, Marta Lucía, no se deriva, no es una cosa solamente que depende del masculino, ¿no? La visión de la ecomasculinidad surge de movimientos que venían trabajando, de mujeres, entre otras cosas, que venían trabajando la ecofeminidad, que ya tiene un poco más de tiempo. Pero la ecomasculinidad nosotros la fundamentamos en 4 aspectos importantes. 1, el cuidado de la mujer. El cuidado de la mujer. Es decir, no hablamos de proteger la mujer, sino hablamos del cuidado de la mujer. Hablamos del cuidado del hombre, es decir, lo que llamamos el autocuidado, ¿no? Nosotros solemos mucho cuidar al otro, pero no nos cuidamos nosotros, ¿sí? Atender al otro, pero no nos atendemos nosotros. ¿Sí? El hombre que se hizo una lesión en la pierna, el hombre que le dio un dolor en una parte del cuerpo, frecuentemente cuando se encuentra con otro hombre, el otro hombre le dice, oye, eso se te quita con un par de cervezas, tomémonos un aguardiente, ¿ya? Es un poco, es decir, como reconocer esa vulnerabilidad que nosotros tenemos de que también nos enfermamos, de que también nos afectamos, de que también tenemos problemas que a veces no sabemos solucionar. Entonces, autocuídate, cuídate a ti mismo. El tercero es el cuidado de la diversidad, ¿no? Hay una diversidad. Y esa diversidad hay que reconocerla. Y precisamente entonces la visión de la ecomasculinidad también atiende un poco en ese cuidado de toda la vida que nosotros hablamos, en la ecomasculinidad, el cuidado de toda la vida. Entonces, cuidar a la mujer, el cuidado de la mujer, el autocuido propio, el cuidado de la diversidad y un cuidado muy importante que es el cuidado de la madre tierra. El cuidado de la naturaleza, el cuidado con los animales, el cuidado con la tierra, con las plantas, es decir, el cuidado en todos esos temas que son tan importantes, el cuidado de la alimentación, ¿no? Cuando hablamos del autocuidado, cuida tu alimentación, de qué te estás alimentando, no solamente de lo que comes, sino de lo que consumes, con lo que ves, con lo que sientes, con lo que vives. Entonces, la ecomasculinidad es una nueva tendencia dentro del trabajo de las masculinidades alternativas, porque te tengo que decir, Marta Lucía, que hay una visión de las masculinidades tradicionales, que es esa masculinidad hegemónica y patriarcal en un sistema opresor dentro del cual vivimos y que nos marca una tendencia de forma. Además que el machismo y la masculinidad hegemónica utilizan muchas formas sutiles, muy características del machismo, para penetrar en la vida de las mujeres, porque hay una característica esencial que tiene el machismo. El machismo tiene 3 pilares fundamentales. 1, el machismo es depredador. Sí. 2, el machismo es parasitario, es decir, absorbe todo lo que se encuentra por delante. Y como es parasitario, necesita un cuerpo para hacerlo. Y en ese sentido, tengo que decirte, Marta Lucía, que uno de los cuerpos sobre el cual se implanta, por decirlo de alguna manera, ese parásito, es a veces la misma mujer, ¿entiendes? Entonces absorbe lo que es de la mujer y también genera el daño en la mujer y genera el daño construyendo una mujer no hegemónica, no patriarcal, sino funcional a lo hegemónico y funcional a lo patriarcal. Ojo, eso es muy importante entenderlo, porque finalmente, y es parte de lo que te voy a conversar en esta construcción que yo he visto entre hombres y mujeres, y cómo se forma ese niño en el proceso de desarrollo normal, que
es un fenómeno de crianza, ¿no? O sea, nosotros nacemos con el sexo de macho, pero cuando el bebé está en el vientre de la mamá y la mamá sabe y el papá sabe que es un varoncito o que es una hembrita, entonces de una vez empieza a construirse ahí. Por eso hablamos de una construcción social, porque la construcción se da incluso desde el momento del embarazo de la mujer, en donde ya se reconoce de qué sexo viene ese niño o ese bebé, y a partir de ahí empiezan unos imaginarios sociales, culturales, que dicen, voy a comprarle un carrito porque es un niño, voy a comprarle ropita azulita porque es un niño, voy a comprarle avioncitos porque es un niño, ¿sí? Entonces empieza ya desde incluso el embarazo de la mujer a construirse eso. Y una de las cosas pero mira, discúlpame que te interrumpa, pero lo más grave no está, o sea, sí, está toda la parte del carro y todo lo que con lo que se determina y se caracteriza a un niño, pero lo más grave es la celebración que hay cuando la noticia es un varón, sobre todo para los hombres y para muchísimas mujeres también. Se celebra el hecho de que sea un varón, precisamente como reforzando esos constructos sociales propios de este machismo. Del sistema. Exactamente. Por eso, estamos en un sistema que privilegia, genera privilegios, ¿no? Entre otras cosas, esos privilegios vienen desde ese momento que tú señalas, es decir, cuando ya la celebración de por sí es un privilegio que tenemos los hombres, así sea que ese bebé no haya nacido, es un privilegio. Para la familia es un privilegio que venga un varón, ¿sí? Y ya empiezan a tildar y a catalogar cosas que van a hacer con ese varón. Entonces, por eso hablamos de que, es decir, cuando le preguntamos a un hombre, ¿por qué eres hombre? Y ese hombre nos dice, porque la naturaleza me hizo así, o porque Dios lo quiso así. Es remitirnos al concepto natural del ser hombre, pero es decir, nos deja de lado, o por lo menos queda faltando ahí esa parte constructiva, que es una parte que se da cuando el niño nace, cuando esa mamá ya empieza a criar a ese niño. Por eso nosotros hablamos de que vivimos, y ahí encontramos una cosa importante en esto de las masculinidades, de las llamadas masculinidades alternativas. Vivimos en una crianza egocéntrico-narcisista, Marta Lucía. Egocéntrico narcisista, es decir, todo se centra en el niño, ¿no? En el bebé que viene, en ese bebé y en ese niño cuando nace, ¿sí? Cuando nace varón con el sexo de macho, empieza a criársele de una manera tal que se privilegian ciertas condiciones, y eso es lo que permite ese desarrollo inequitativo, por decir de alguna manera, inequitativo con la mujer y con el femenino. ¿Ya? Y digo inequitativo porque empiezan a suministrársele unos privilegios que ustedes las mujeres no tienen. El mejor platico es para el niño, ¿no? La mejor porción es para el niño, ¿sí? A él se le da un poquito más porque es niño, ¿sí? Los primeros permisos son para el jovencito, ¿no? El aprendizaje de manejar carro, hay que darle las llaves al muchacho porque es que él es un varoncito, ¿sí? Entonces, toda una serie de privilegios, y se convierten, y empezamos a vivir y a mirar una serie de micromachismos que los utilizamos a través del lenguaje, pero también a través de la expresión nuestra frente a el relacionamiento con el hombre. Por eso yo digo que ese mundo emocional nuestro, para entender el mundo emocional de nosotros los hombres, hay que adentrarse un poco en la comprensión de los miedos que nosotros tenemos. Bueno, antes de comenzar con los miedos, que son la base, estabas hace unos momentos hablándonos de los pilares de ese machismo. Íbamos en ese estilo de parasitar. Sí. Entonces creo que es bien importante clarificarlos todos para que hagamos una idea de la forma de relación entre hombres y mujeres, y sobre todo para que después podamos aclarar cómo son las nuevas técnicas de relacionamiento después de que conozcamos todas estas bases
de todas las investigaciones que has hecho. Sí, yo te decía que hay tres pilares en el machismo. Sí. O sea, cuando tú te encuentres con un machista, vas a encontrar tres cosas en ese man. Vas a encontrar uno o sea, estoy hablando de sutilezas en la comprensión y en la visión. ¿Entiendes? Sí. Y esa sutileza en la comprensión y en la visión requiere de un estado de conciencia para la comprensión, porque estos son factores, tú que también manejas temas psicológicos, estos son factores que se dan al interior de la psicología del ser humano, pero que se expresan desde lo inconsciente. Dirían, bueno, tú que manejas mucho mejor los temas junguianos y los temas del psicoanálisis, eh, cómo se expresan en esas dimensiones del consciente, preconsciente e inconsciente. ¿Sí? ¿Cómo es la expresión de eso? Es decir, cómo actúa en un momento determinado el consciente para defender al yo de la escisión, es decir, del rompimiento, ¿sí? De qué mecanismos de defensa se activan en el momento en donde aparecen ese tipo de comportamientos. Nosotros tenemos, creo que alrededor de unos 12 mecanismos de defensa distintos. Y uno de los que más aparecen con frecuencia en nuestra vida cotidiana son la justificación y la resistencia, ¿sí? Mecanismos de defensa del yo, para que el yo no se divida, ¿sí? Para que esas fuerzas del inconsciente, cuando chocan con el consciente y que generan el conflicto emocional, puedan realmente trascender y superarse, ¿no? Entonces, el parasitario, el sistema parasitario del machista es un sistema absorbente de energía. Es un sistema que absorbe la energía. Es decir, así como un parásito que necesita alimentarse de un cuerpo, el sistema parasitario del machismo es un sistema que se alimenta de un cuerpo, requiere de un cuerpo para poder alimentarse y sobrevivir, ¿ya? Y si nos vamos a una dimensión incluso más social, encontramos que es decir, hay una codependencia de los sistemas incluso sociales en los que vivimos. El sistema social y político en el que vivimos. El capitalismo, por ejemplo, el patriarcado y el machismo, digamos, de fondo, requieren de un sistema como el capitalista. Es decir, casi que van unidos, pero no voy a profundizar en eso en esta conversación. Sí, mira que ese parasitismo o ese parasitar las cosas desde esa concepción patriarcal machista, lo estamos viendo las consecuencias en la tierra. Total, es decir, en parasitar la tierra, devastar los bosques, la muerte de todos los animales porque se destruyen el hábitat. Entonces, eso es una consecuencia total de ese patriarcado machista. Y además capitalista. Pero bueno, no vamos a ahondar en temas políticos aquí porque eso es otro tema. Pero sí te voy a decir que aparte de ese pilar que es el parasitario, es decir, lo parasitario tiene que ver con todo lo que absorbe energía, ¿sí? Y para el caso del machismo, no solamente todo lo que absorbe la energía que está en su entorno, sino todo lo que es feminizable, ¿ya? Todo lo que representa lo femenino es absorbido por ese parásito. El otro pilar del machismo es que el machismo es depredador de la naturaleza, de los animales, de las decisiones, ¿me entiendes? O sea, y aquí no me voy solamente al plano de la depredación, como tú lo señalabas hace un momento, de la naturaleza. Nosotros somos depredadores de la naturaleza y somos depredadores de los animales. Somos depredadores de muchas decisiones. A veces en tu relación de pareja, muchas veces ocurre ese fenómeno. Es decir, tú propones algo, pero el hombre empieza a decirte cosas, ¿me entiendes? Y te lleva casi que de una manera sutil a un cambio en una decisión. Pero ese cambio es porque es un cambio que empieza a depredar, como a comer cosas, ¿me entiendes? Porque él quiere imponer su postura. Él quiere imponer su posición. Sobre todo que este estilo
patriarcal, ¿sí? Machista, sus relaciones las basa siempre en la dominación. En la dominación, porque el sistema patriarcal es opresor. Esa es una característica del sistema. O sea, si no hay opresión, no hay sistema patriarcal. Y el otro pilar que yo he encontrado en el proceso de la comprensión esto del machismo es que hay un pilar desastroso para el machismo, que es que ese pilar es la violencia, ¿ya? Entonces, he mencionado 3 pilares fundamentales: el parasitario, el depredador y el violento, ¿ya? En lo violento es el de la lógica de la fuerza. Y yo debo hacer una distinción fundamental aquí entre la agresión y la violencia, ¿entiendes? O sea, aprende a distinguir la agresión y la violencia. Y la diferencia fundamental que hemos encontrado en el trabajo que estamos haciendo es que la violencia es intencionada. La agresión es una condición humana necesaria para la protección. La agresión es una condición humana necesaria para la protección. No es la única, pero es un factor necesario para protegerte. Ahora, viene de ese instintivo, ¿no? Viene de ese cerebro reptiliano, instintivo, que de todas maneras el ser humano viene de ese proceso de evolución que había que defenderse, pero y que sigue siendo inconsciente y automático. Total. Entonces, cuando la agresión es espontánea, instintiva, es un mecanismo de defensa, ¿no?, de la vida. Pero cuando la violencia es intencional, es decir, razonada, pensada en tu hemisferio izquierdo, ¿sí?, que es el que controla todo el tema racional, justamente allí es donde tú manejas todo el tema de la intención de la violencia. Mira lo que nos acaba de pasar en esta semana en Bogotá, con el tema de ese hombre que agredió a su pareja de más de un año delante de su hijo, con 7 hachazos que le dio a esa mujer, ¿sí? Porque la mujer se iba de la relación de pareja. Oye, ¿qué está pasando ahí? Es decir, ese no es un acto de agresión, es un acto de violencia, ¿me entiendes? Es decir, no es solamente un acto agresivo. Sí, hay agresión, obviamente, pero lo que está en el trasfondo de eso es un acto violento. Y un acto violento de un machista, ¿ya?, de un hombre hegemónico, de un hombre opresor, de un hombre patriarcal, me explico, que perjudica y es un hombre tóxico a la sociedad. Y esa mujer vivía con un hombre tóxico. Pero entonces la pregunta ahí está no solamente en decir, ¿por qué las mujeres están con hombres tóxicos? ¿Por qué las mujeres no reconocen los indicadores, por decirlo de alguna manera, de esa violencia sutil que aparece en la manifestación masculina del relacionamiento con el femenino y con la mujer? ¿Qué está pasando en nuestras mujeres? En esto hay que entrenar no solamente a hombres, sí, ¿me entiendes? Hay que entrenar a mujeres. Ustedes, las mujeres, tienen que saber y conocer cuáles son esos rasgos sutiles de nuestra emocionalidad, de nuestra expresión, que a veces es una expresión que viene del inconsciente, pero que también se traduce en la conciencia, que debemos reconocer. ¿Me explico? Pero mira que en la mayoría de los casos se tiende, porque como se vive en esta sociedad patriarcal de dominación, muchas mujeres piensan que son comportamientos normales, el dominio, el celar, la posesividad, y que si los hombres no manifiestan estos comportamientos no hay amor. O sea, se ha normalizado tanto en el sistema, y por eso se hace tan urgente esa educación y esa formación desde ese equilibrio entre el femenino y el masculino, porque eso no es normal y muchas mujeres piensan que es normal y crecen en el sistema así. Claro, porque se criaron en un sistema patriarcal, ¿me entiendes? Porque la mujer, mira, en una pregunta que yo le hacía a un grupo de gerentes de compañías, de presidentes de compañías muy grandes en Colombia, en la costa Caribe, hice un trabajo con hombres, con 16 gerentes de compañías y presidentes, y la pregunta que le hicimos a esos hombres, bueno, ¿y tú de quién aprendiste a ser macho?
a ser hombre. Mira, el 67, casi 70% de los hombres aprendió a ser macho de las mujeres, de la mamá, de la abuela con la que se crió, ¿entiendes? Porque esa abuela cuando se caía le decía, levántese, que usted es machito, usted no me llore, ¿sí? Levántese, que usted no es mariquita, así le decían, ¿sí? Entonces, óyeme, esa expresión que viene de una abuela o de una mamá o de una tía o de un familiar, mujer que aprendió también el arte del machismo, aprendió y se enroló en un sistema machista. Porque tú sabes que para incorporar esto hay 3 elementos fundamentales, Marta Lucía, 3 elementos fundamentales: lo cognitivo, lo afectivo y lo comportamental. ¿Entiendes? Los sistemas de socialización, el sistema de incorporación, que es la socialización, cuando tú incorporas pautas y normas de comportamiento de la cultura o de la familia en la que estás, cuando tú aprendes a decir, es que el negro no me gusta, ese negro no me gusta, o ese homosexual me cae mal, ¿ya? Es que eso no es un fenómeno que tú aprendiste porque sí, no, porque incorporaste unas normas y pautas a través de un sistema, ¿ya? Y ese sistema es cognitivo, afectivo, comportamental, es decir, lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago. ¿Entiendes? Entonces, ese sistema que nos lleva a incorporar creencias que son limitantes, creencias que son estigmatizadas sobre lo que es ser o no hombre o mujer, porque también puede ser lo otro, mujer. ¿Qué dice mi cultura de que es ser mujer? Y ahí entramos en el tema de la diferenciación entre sexo y género, ¿no? Sí, que es el claro. género, que es el sexo. Pero bueno. Eso, ese no es el tema de hoy, porque... No es el tema de hoy, pero lo importante en esto es entender que es un tema de incorporación que hay que deconstruir. ¿Cómo deconstruyes tú? Si tú me preguntas ahora, que no me has hecho esa pregunta, ¿cómo deconstruyes tú eso? Tengo que romper para eso esos 3 elementos: cognitivo, afectivo y emocional, comportamental. Hay que romper ese patrón. ¿Y cómo lo rompes? Precisamente ahí donde están los espacios de encuentro que hacemos nosotros, que hemos llamado laboratorios creativos de hombres y masculinidades. Y en los laboratorios creativos de hombres y masculinidades, lo que hacemos, Marta Lucía, es justamente trabajar y abordar esos aspectos: cognitivo, afectivo, comportamental. ¿Y cómo los trabajamos? A través de una cosa que tú debes conocer muy bien. Para poder transformar a una persona, hacer un cambio en un ser, tienes que pasarla, llevarla de un estado del darse cuenta al hacer conciencia. La gente habla mucho de la conciencia. Oye, sé consciente. Oye, haz conciencia, ¿sí? Pero a veces, como digo yo pongo un ejemplo muy característico cuando hablo con los muchachos, cuando doy una charla. Yo le digo a la gente, defíneme qué es un espiral. Todo el mundo sabe lo que es un espiral, pero define lo que es un espiral. Entonces la gente empieza, ¿sabes qué hacen? Me dicen, un espiral es una cosa como así. Hacen con el dedo. Hacen con el dedo, sí. Me cogen una libreta y me dicen, esto es una espiral, ¿no? Las libretas. Esto es una espiral, ¿ya? Pero no saben definir el concepto de espiral, ¿entiendes? Y si tú me pones a una conferencia sobre espiral, lo más probable es que yo no dure 2 minutos hablando de espiral. Pero lo importante en el reconocimiento de las cosas es entender el concepto, ¿entiendes? Para que tú lo puedas moldear y manejar. Entonces, cuando yo hablo del darme cuenta al hacer conciencia, son 2 cosas distintas. Mira, el agresor sabe que es agresor. Él sabe que le hace daño a la pareja, a la mujer. Él sabe, él lo sabe. ¿Entiendes? El maltratador, el hombre maltratador, sabe que daña a sus hijos, sabe que daña a su pareja, sabe que la extorsiona psicológicamente. Él lo sabe. Él no desconoce eso. Él lo sabe. ¿Eso qué es? Darse cuenta. Cuando golpea y maltrata a la mujer, después de lo que sucede, después de la dimensión que vio en que maltrató a esa mujer, dice, perdóname, mi amor, yo no quise hacer eso, ¿ya? Porque el machista utiliza un mecanismo muy rápido, ágil, ¿me entiendes? Que es la justificación. Pero entiéndeme,
es que yo no quería hacer eso porque tú sabes que yo tal cosa, ¿me entiendes? O sea, justifica de una vez su acto, su expresión. Y esa justificación nace del inconsciente de ese hombre. Pero precisamente es para defender su yo, para defenderse él. ¿Entiendes? Ese Él, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en esto? Yo siempre le digo a los hombres, hey, pasa tú darte cuenta al hacer conciencia, porque la conciencia es lo que te permite una cosa fundamental en la transformación, que es la acción. ¿Entiendes? Cuando tú entras en conciencia, es como si tuvieras un fuego encendido dentro de tu cuerpo que tú no soportas, que tú no aguantas, y tú dices, esta vaina ya no me la aguanto, tengo que actuar para eso. Entonces la diferencia entre el darme cuenta y el hacer conciencia está, uno de los aspectos de diferencia está en la acción. O sea, si no hay acción, no hay transformación. Si no hay acción, no hay cambio. Si tú no llevas a la persona al tema de la conciencia, no hay transformación. Me quedo en el darme cuenta. Es decir, exactamente. Y si nos vamos al plano de las drogas, ni qué decir. O sea, bueno, Francis, vamos ahora, voy a invitarte y a todos nuestros ecoyentes, los vamos a invitar a nuestra sección de El Oráculo de la Semana, y ya después vamos a contestar los saludos y las preguntas, y nos vamos a adentrar en ese mundo emocional que me están escribiendo aquí. Sí. ¿Qué hubo? Marta Lucía, sí, tengo. Yo aprovecho antes del video, saludar a María Luisa Vanegas, que está conectadísima, a Iris Torres también. Ahorita, después del video, entonces leemos los comentarios. Bueno, entonces le damos la bienvenida a nuestra mística holística a este oráculo de la semana. Vale. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas a la lectura de oráculo en Sabias Brujas y Divinas. Mi nombre es Diana Salazar, soy mística holística terapeuta. Vamos a ver qué nos tiene el oráculo de misterios de lo femenino para la tarde de hoy. La tarde de viernes de hoy, vamos a ver qué hay por acá. Estamos en luna creciente. Vamos pasando lentamente hacia la luna llena. ¡Qué lindo! Nos trae el mensaje de la sombra. Bueno, y la sombra tan poderosa, ¿no? La sombra es aquello que no nos gusta mirar, es aquella oscuridad que vive en nosotras, sin la cual tampoco seríamos luz. Desde que aterrizamos en la tierra somos duales, somos luz, somos sombra, somos femenino, somos masculino, es la naturaleza de la vida acá en la tierra. Y la sombra nos invita a ver esas partes de nosotras que de pronto no nos gustan tanto. Entonces es importante abrir ese tercer ojo para poder ir allá a mirar qué es lo que no nos gusta. En la carta nos invita una mujer en una barca, cuya barca tiene un ojo sobre un agua. Hay un sol con un ojo también, entonces es como la mirada interior, navegar esas aguas del interior. En la carta número 31 vamos a ver qué nos dice el oráculo sobre esta carta de la sombra. Acá está. Acojo mi sombra, la integro y la transformo. El concepto de la sombra como parte de la persona ha sido muy renegado y fuente de rechazo de nuestra cultura. La luz del día o el sol han sido asociados con una parte más positiva que la noche, la luna o lo oscuro, que se han asociado de alguna forma con algo malo o con el peligro. Sin embargo, cuando nos vamos hacia nuestras profundidades personales y reconocemos que somos luz, pero que también tenemos nuestras facetas más sombrías, nos estamos permitiendo atravesar un umbral que realmente nos va a enriquecer y nos va a permitir llegar a ese punto lumínico cuya finalidad es la comprensión, la iluminación. Vean que sin comprensión de la sombra que somos, de la oscuridad que vive también en nosotros, jamás vamos a poder llegar a ese punto de iluminación. Ahora que vivimos en un mundo donde la espiritualidad cada vez se destapa más y sale mucha más gente a hablar sobre el tema, a hacer meditaciones, a practicar todas estas disciplinas orientadas hacia la espiritualidad,
es importante saber que también hay una sombra que tenemos que reconocer, que muchas veces viene de nuestro árbol genealógico, está asociada también a nosotros mismos, a esa parte que no queremos mirar, a esas acciones, esas actitudes que tenemos que no nos gustan tanto y que a veces preferimos negarlas o taparlas con otras cosas. Entonces, esta carta es una invitación a mirarnos hacia adentro, a reconocer esas cosillas que hay allí, que tienen que ser iluminadas, simplemente aceptadas, iluminarlas y transformarlas desde esa aceptación de que hay cosas que no nos gustan, está bien, somos así, pero vamos a sacarlas adelante. La paradoja es que cuando aceptas tu sombra, aceptas tu luz. La sombra no nos gusta verla porque nos hace sentir vergüenza de quiénes somos, de las cosas que hacemos. Nos muestra las vulnerabilidades, los vacíos también que tenemos. Y nos hace traspasar miedos, recuerdos o deseos que a veces son dolorosos o que no nos gustan tanto. Pero cuando nos animamos a verla, no podemos parar, ya que cuanto más la encaramos, más poder tenemos. Eso es súper importante. Entre más miremos la sombra y naveguemos en ella, vamos a tener también más poder sobre nosotros mismos, más dominio propio, porque vamos a estar más conectados con nuestro verdadero ser, con la esencia y con ese conocimiento de quiénes somos, así con las cosas chéveres y con las que no son tan chéveres, así somos. Toca aceptarlo, no toca solo ver las caras lindas que nos han, o la faceta bonita, el cuento Disney, como hablábamos ayer en el círculo de lectura que tengo de mujeres que corren con los lobos, de ver el cuento de Disney tan bonito, pero ¿y la otra parte qué, no? La realidad, las discusiones, los inconvenientes, la parte de mí que pelea, que tiene ira, que envidia, que sí, todas esas partes, esos aspectos también tenemos que reconocerlos. Esa es la invitación de la carta de esta tarde. Y pues bueno, las invito a que naveguen su sombra, a través de diferentes formas que encuentren de hacerlo. Muchas gracias y feliz tarde. Bueno, muchísimas gracias a nuestra hermosa mística holística que nos acompaña todos los viernes en este programa de Brujas Sabias y Divinas con ese oráculo fantástico. Y mira la carta de hoy, la carta de esta semana, que comienza hoy pues de cobertura de este oráculo, es a navegar la sombra. Y miren todo lo que tenemos en la sombra, no solamente a nivel personal, ese machismo instalado, sino también en ese inconsciente colectivo que nos está mostrando precisamente, se ha hecho muy palpable en estos tiempos de pandemia, de que tenemos que transformarnos, ¿no? De que tenemos que pasar de esa dominación, de ese machismo, de ese patriarcado, a estructuras sociales más de cooperación. O sea, una de las cosas más evidentes que ha dejado la pandemia son todas esas flaquezas que ya tienen los planes de desarrollo, las políticas educativas, las políticas de salud, las políticas gubernamentales, las políticas de conservación del medio ambiente, todo está obsoleto. Y ya nos dimos cuenta porque es lo que sale evidente en esta pandemia. Entonces yo pienso que más apropiada la carta, Francis, no pudo haber sido. Total. Siempre estamos aquí en permanente conexión con mística, holística, ya lo hemos conversado muchísimas veces. Bueno, César, cuéntanos ahora sí quiénes están conectados, hay preguntas. Pues mira, la verdad, María Luisa Vanegas, que está conectadísima. Voy a leer todo el comentario porque me parece interesantísimo lo que ella nos dice. María Luisa dice, es un tema que siempre me ha inquietado, el tema pues de las emociones de los hombres. Y dice, yo necesito a Francis para un proyecto que tengo próximo. No sé si será el matrimonio de María Luisa, pero bueno, es para un proyecto, entonces para que Francis... Allá, María Luisa te necesita. Francis, lo que están diciendo es que ¿será que eres el único hombre no machista en Colombia? No, tampoco. El único hombre perfecto. El único hombre perfecto. Bueno, Iris Torres nos dice, buenas tardes, desafortunadamente la mujer continúa perpetuando el tema del patriarcado y el machismo, dado que en esta cultura
desde niños tiene mayor influencia en la formación del ser, así que como lo proyectamos ante una sociedad, perdón, sociedad, es sociedad, sí, ella se equivocó. María Luisa nos dice nuevamente, pero no sé qué tanto va a causar mi comentario, pero también siento que es una mujer machista. Sí, mire, a mí particularmente, afortunadamente mi mamá no se mete nunca a Facebook, lo voy a decir. En mi casa éramos 6 hombres, mi papá 5 hermanos, mi papá ya falleció, pero la más machista de todas era mi mamá, eso sin nada que hacer. Pues orgullosa de sus 5 machos en la casa, imagínate. Afortunadamente nunca escucha Facebook, pero si no me vuelve a desheredar por enésima vez. Bueno, hay un tema que es bien interesante, el que toca María Luisa precisamente, y es que en ese tratar de equilibrar o de contrarrestar ese machismo, pues surgió un feminismo, pero un feminismo que también se está tornando dominante y que no está buscando, o sea, es un feminismo que no está integrando el femenino como tal psíquico, sino que está usurpando los puestos del hombre, pero que sigue combatiendo, sigue siendo competitivo. No estoy generalizando, pero sí hay gran parte de las mujeres, sobre todo profesionales que llegan a altos cargos, no están ejerciéndolo desde la cooperación, la contención y todo lo que significa la energía femenina, sino que es ejerciendo un machismo desde la mujer. Entonces, pues ahí yo creo que será otro tema, Francis, porque me van a ahorcar aquí, me tienen el teléfono loco, que quieren conocer acerca de ese mundo emocional masculino. Así que el micrófono lo tienes para que por favor... Sí, mira, yo diría, Marta Lucía y quienes nos ven y escuchan, que entender el mundo emocional, o para entender el mundo emocional de los hombres, es importante entender que en ese mundo emocional hay muchos miedos, hay muchos temores. Y entender esos temores es, digamos, hay que hacer una sincronía en la comprensión del mundo emocional nuestro, porque es bien distinto al de ustedes. Hay quienes dicen es que somos seres humanos y todos somos iguales. No, hay diferencias. Y en los temas individuales uno tiene que entender que hay un aspecto que se llama diferencias individuales, ¿no? Y entender el mundo emocional del hombre requiere partir de cómo se construyó ese hombre a lo largo de la vida. Es decir, no eches en una misma bolsa a todos los hombres, ¿me entiendes? Es una primera recomendación que yo hago, es decir, no todos los hombres somos iguales. Hay quienes dicen, es que todos los hombres son iguales, ¿me entiendes? Pero pregúntate tú por qué dices eso, ¿me entiendes? Y por qué la expresión de, es que todos los hombres son iguales, porque todos los hombres son... Lo que les interesa es el sexo, lo que les interesa es ver a la mujer y utilizar a la mujer, lo que les interesa es tal y tal cual cosa, ¿sí? Entonces cogen a los hombres y los echan en una misma bolsa. Y yo creo que ese es un primer error que se comete en la comprensión de la relación con el hombre y en la comprensión de tu relación con los hombres, ¿me entiendes? Porque la construcción de una relación, primero las relaciones no son iguales, no son homogéneas. Toda relación hace parte de una construcción. Tú construyes una relación, ¿sí? Y en esa construcción hay que entender a los dos seres que construyen esa relación, ¿me entiendes? Y tu experiencia personal y la experiencia de ese hombre que empiezas a conocer. Es decir, hay que conocer un poco la biografía del hombre. Por eso es importante que en ese proceso de relacionamiento se den espacios propios para el conocimiento mutuo, para quitarse las máscaras que traemos, ¿me entiendes? Porque es necesario quitar esas máscaras. Y una de las cosas que yo insisto en esto es que hay que entender el contexto cultural de crianza,
quién crió a ese hombre y cómo crió a ese hombre, cuál es la biografía que tiene ese hombre en su historia. Es un poco lo que nos relataba un poco hace un momento César Augusto, ¿sí? Decía, mi mamá era la primera machista de la casa, era mi mamá, pero es que esa mamá, César Augusto, lo aprendió de tu abuela. Revisa la historia de tu abuela para que veas quién era tu abuela y tu abuelo, cómo manejaban las relaciones. Y de ahí de los abuelos vienen de los bisabuelos. O sea, eso es toda una historia, traen un legado histórico, ¿me entiendes? Que no solamente tú heredas el color de la piel, el color de los ojos, el color del pelo, sino también heredas otras características que son propias de esos ancestros que tú traes. Entonces, ese es un primer factor. El contexto cultural de crianza, cómo construye esa persona su identidad. 2, las características que adopta en el desarrollo de su personalidad y de su carácter, ¿ya? Que tiene que ver con esa parte genotípica, ¿no? Que hablábamos, no solamente la fenotípica, es decir, lo externo, sino también lo interno. Es decir, cuáles son las características que adoptas en el desarrollo de la personalidad y del carácter, que son aspectos que unos dependen de lo orgánico y biológico y otros dependen del contexto en el que tú estás, cómo desarrollas tu carácter y ese es un segundo aspecto. Y lo tercero son los aprendizajes que se adoptan a partir de las experiencias de vida sentimental y emocional. Y aquí no debo dejar de pasar una cosa. Hay veces, yo me he encontrado mucho en terapia y en los procesos de intervención con hombres que les dicen sus parejas, es que a mí se me acercan siempre el mismo tipo de hombres. Es que siempre tengo ese mismo tipo de hombre. Hay una cosa importante en la construcción del amor, ¿ya? Les sugiero un video en YouTube que se llama Las 3 llamas del amor, véanlo, que está basado en un texto bíblico que se llama El Cantar de los Cantares. Es hermoso la expresión que hacen ahí sobre el amor. Pero aquí lo importante es decir que a veces en esa construcción del amor hay que reconocer, como lo dice un famoso gestaltista y constelador familiar que se llama Joan Garriga, hay un libro interesante que les recomiendo también, que se llama El buen amor en la pareja, cuando uno y uno es más que dos. Y cuando Joan Garriga habla del amor, él dice que hay un buen amor y hay un mal amor. El buen amor es ese amor expansivo, en donde tú estás en una relación y sientes que estás creciendo en esa relación. Hay expansión en él y en ti, ¿me entiendes? Y hay un mal amor, y es aquel en donde a pesar de haber amor, oye bien, a pesar de haber amor, el amor no se expande. Y la razón por la cual dice Garriga de la no expansión en esa relación es porque hay una situación que tiene una de las personas o una de los miembros de esa pareja que trae de una relación anterior que tuvo o de su familia de origen que no resolvió. Y como no la resolvió y no la cerró adecuadamente, entonces la trae a la próxima relación. Entonces, por eso las relaciones que tú tienes son relaciones que te parecen siempre las mismas, ¿cierto? O sea, es el mismo tipo de hombre. ¿Por qué? Porque ya adoptaste un patrón para tu relacionamiento. Y a veces en eso de la relación no amorosa, en donde hay amor, pero no hay expansión, lo mínimo que dice Garriga es, muérete. ¿Entiendes? Así se tratan y así viven y así se mueren. O sea, es una de las características. Pero si yo dijera, otra de las cosas y que yo planteo siempre en esto es que el mundo emocional del hombre está muy influenciado por los retos que implica su conciencia de liberación afectiva. En una represión emocional que nosotros hemos tenido, a la que hemos estado sometidos por nosotros mismos, ¿no? No es que aquí, es decir, cuando ya tú tienes ya tú tienes conciencia, digamos, o mejor dicho, ya tú eres un adulto, para hablar de conciencia, porque puedes tener 50 o 60 años y no tienes conciencia, ¿entiendes? Entonces, por nosotros mismos y por una cultura en franca oposición a valores poco humanistas con los que hemos sido educados y con un repudio total a una estructura patriarcal de la que hemos sido víctimas. Los chicos, mira, los chicos no reciben una educación que les ayude a verbalizar los afectos. Los hombres, muchas veces, no estoy generalizando con todos los hombres, muchas veces no sabemos verbalizar los afectos. Pueden mostrar
una total inconsciencia, cuando nosotros no verbalizamos los afectos, mostramos una total inconsciencia con respecto a los estados emocionales, tanto los propios como los ajenos. Es decir, no reconocemos nuestra propia emocionalidad y menos vamos a reconocer la emocionalidad del otro. De aquí se deriva la dificultad en la atención, en la gestión emocional que tenemos los hombres. Nosotros no sabemos gestionar nuestras emociones, tengo que decirlo. Tengo que decirlo porque ese es un tema ahí complicado para nosotros. ¿Entiendes? Y esto es lo que hace, Francis, que todo derive en rabia, porque, o sea, cualquier situación que tengan que no saben manejar se convierte en grito, rabia y en como desviar la atención de lo que está pasando, ¿no? Claro, porque una característica del masculino es la fuerza, ¿me entiendes? Hay otro interesante video que recomiendo mucho que se llama Virilidad y Feminidad, de un colega español que lo va a encontrar también en YouTube, que se llama así, Virilidad y Feminidad. Es una hora que dura ese video. Y él establece la diferencia que hay entre en la relación hombre-mujer o en la relación masculino-femenino entre el poder y la autoridad. Y él dice, él se llama Joseph Ferigla, y Joseph Ferigla dice que la diferencia es que en la relación hombre y mujer, en la relación masculino-femenino, el poder está en la mujer. El poder está en la mujer, la autoridad está en el hombre. Y lo sustenta, lo que pasa es que no vamos a entrar en eso. Pero esencialmente él dice que el poder está en ustedes las mujeres, Marta Lucía, porque ustedes llevan el ser dentro de ustedes, nosotros no. A nosotros nos toca salir a buscar el ser. ¿Entiendes? Ustedes, mujeres, llevan el ser, por eso tienen el poder. Entonces nosotros no entendemos, nosotros los hombres me refiero, y a veces también las mujeres, o regularmente también las mujeres, no entendemos ese conflicto que hay entre el poder y la autoridad. ¿Entiendes? Entonces el hombre se siente dueño del poder en la casa. Es decir, yo soy el que lleva la cabeza de la familia, soy yo. Dice, yo soy el cabeza de la familia, y el cabeza de la familia tiene el poder, ¿entiendes? Entonces yo no dejo que el poder me lo quiten. Y ahí entra el conflicto, ¿entiendes? Entre poder y autoridad. El hombre tiene el poder, tiene autoridad, pero la mujer tiene el poder, porque la mujer tiene el ser. Pero bueno. Espérame un momento, o sea que de esto que nos planteas, por eso se puede haber presentado el origen de este machismo, porque estar buscando el poder afuera, porque no lo tienen adentro. Así es, porque pierden el poder interno, ¿me entiendes? Sí. Y uno de los problemas que me encuentro con las terapias de hombres agresores, ¿ya? Es que tienen un ego que pasa a la estratosfera, ¿ya? Pero tienen una autoestima que está en el subsuelo. Cuando te encuentres con un hombre con un ego muy alto, es un hombre que tiene una autoestima muy baja, regularmente. ¿Entiendes? Es decir, el ego lo tienen en la estratosfera, pero la autoestima la tienen en el subsuelo. Y yo me encuentro en los procesos terapéuticos dos aspectos fundamentales, ¿ya? En el trabajo que hago en terapia con hombres. Dos temas fundamentales: poder personal y amor propio. El poder personal tiene que ver con esa capacidad que tenemos los hombres para poder realmente empoderarnos y saber utilizar el poder interno. Oye bien, poder interno. Pero este poder personal se logra gracias a unas conquistas que te da el amor propio. El amor propio tiene por lo menos 3 elementos importantes. 1, autoestima emocional. 2, autovaloración. 3, autoimagen. 4, desarrollo psicoemocional. 4. Y yo le agrego un quinto, que es la capacidad en la comunicación asertiva. Nosotros los hombres no sabemos comunicarnos asertivamente. Cuando no conocemos el manejo de la asertividad en la comunicación, nos vamos
Es decir, se activa en nosotros la ira, el rencor, la rabia, ¿ya? Y desbordamos eso en el poder. Y cuando sabemos que la mujer nos está invadiendo, ¿sí? Utilizamos la fuerza, activamos la fuerza, porque la fuerza es una condición que le enseñaron a ese niño desde chiquito a decir, usted es el que lleva las riendas en esa casa, usted es el varón, usted es el macho, no se deje joder de su mujer, ¿me entiendes? Entonces ahí activas todas esas creencias, que son creencias que están aquí y que hay que desmontarlas para poder deconstruir en ese proceso. Entonces yo... Una pregunta, Francis, antes de continuar, porque has dicho algo muy, muy escalofriante, por decirlo de alguna manera. Siempre se ha pensado, o sea, lo digo yo lidero grupos de mujeres, que las de baja autoestima, las que no se quieren, las que no se valoran, las que no se posicionan, son las mujeres. Así es. Y en el imaginario está que los hombres son empoderados, se autovaloran demasiado y tienen una autoestima muy, muy fuerte debido a precisamente que como tienen tantos, tú lo decías, privilegios desde crianza, entonces es un mito, o sea, no es una realidad. Claro, eso es un paradigma. ¿Entiendes? Es decir, hay un paradigma, te lo voy a decir de una manera más sencilla, hay un paradigma de fortaleza masculina, ¿cierto? ¿Y qué dice ese paradigma? Que los hombres no son, es decir, en el final lo que trata de mostrar eso es que los hombres no somos tan fuertes como la cultura ha querido mostrar. Muchos de nosotros los varones estamos hartos de jugar un papel de superhéroe, ¿entiendes? Carente de adrenalina, inerte ante el sufrimiento y totalmente autosuficiente. ¿Sabes? Por una razón. Eso sucede por una razón. Porque en el tema de la masculinidad, el masculino tiene que demostrarse. O sea, tú para ser hombre tienes que demostrar. Por eso es que nosotros, oye, yo voy a decir una cosa jodida. Y es jodido ser hombre. Y jodido ser hombre, ¿sabes por qué? Porque nosotros llevamos una serie de cargas. A veces que nos las ponemos nosotros. O sea, no seamos carretudos. Nosotros nos ponemos esa carga. ¿Me entiendes? De que tú tienes que ser el proveedor, de que tú tienes que ser el que resuelve los problemas. Si se dañó un problema en tu cocina, la tubería o la llave de tal, eso lo tiene que resolver el hombre, porque es que tú eres el que tiene que resolver eso. ¿Entiendes? Es decir, sí, un poco a lo que yo apelo es que cuando yo hablaba de que nosotros tenemos que reivindicar la libertad emocional, ya teniendo derecho a sentir miedo, a ser débiles, a pedir ayuda cuando la consideremos, hasta en cierto momento en ser inútiles, ¿entiendes? O sea, ¿reconoce eso? Bueno, ahorita hay muchos que están mostrando esa faceta, ¿no? Sí, claro. Mira, no, yo sé cómo lo dices. Y, tienes derecho a fracasar económicamente, a experimentar el ocio intensamente y vitalmente, a vivir en paz, es decir, date derecho a emocionarte, a expresar nuestros sentimientos positivos, ¿entiendes? Date derecho a estar más tiempo en familia, a participar de la crianza de tus hijos, a comunicarte afectivamente. O sea, hay toda una serie de derechos, a veces a los cuales no nos estamos dando derechos por ese tema de la fortaleza masculina, porque lo que dice ese principio y ese paradigma es que si la mayoría de los hombres, si la mayoría de los hombres, Marta Lucía, César, sentimos miedo, no soportamos la soledad, nos agobia la idea del fracaso y no mostramos el mínimo indicio de hacer abdominales, ¿me entiendes? O sea, ¿de qué hombre fuerte estamos hablando? ¿Me entiendes? O sea, entonces eso del empoderamiento masculino
¿me entiendes? Y de ese trabajo que tú haces con la mujer. También incluso yo creo que tiene que ser un trabajo que debe estar sutilmente manejado, ¿me entiendes? Porque lo que se va es a un equiparamiento, y ahí es donde entran esas tendencias que tú hablabas hace un rato de los grupos feministas, ¿me entiendes? A rechazar todo lo que represente masculino, y de hecho hay movimientos también masculinos orientados a rechazar todo lo masculino, ¿entiendes? Y yo he estado con esos hombres, Sí, he conversado con esos hombres. Hoy incluso hay grupos de hombres que se llaman grupos de hombres, colectivos de hombres no binarios. Es decir, no son ni hombres ni mujeres. Entonces uno dice, ¿y esta vaina qué es? ¿Me entiendes? O sea, es un tema complicado ahí de comprensión. Pero y mira, es un tema bastante complicado y te lo voy a plantear de la siguiente manera. ¿Cómo vamos a hacer para lograr esa transformación de relaciones entre hombres y mujeres, de dominio a cooperación, si las mujeres les gustan? O sea, la crítica al machismo es bravísima, pero les gustan los hombres fuertes, que las contengan, que sean capaces de proveer, o sea, todo lo que tú dices que es el imaginario, ese imaginario se sigue sosteniendo porque es el tipo de hombres que les gustan las mujeres. Sí, mira, el trabajo que hay que empezar ahí. Pero no podemos seguir en ese círculo vicioso. Sí, pero mira, el trabajo que hay que empezar a hacer ahí es con esas mujeres, ¿me entiendes? O sea, hay que romperles, hay que deconstruir esa caracterización que han hecho del masculino y de lo que representa para ellas el hombre ideal. Mira, hay un ejercicio sencillo, sencillo que nosotros hacemos en lo que llamamos los laboratorios de hombres y masculinidades. Es sencillo. Hacemos una vaina que se llama el mapeo del cuerpo, mapeo corporal, ¿ya? Y le decimos a un grupo de mujeres, por ejemplo, le decimos, hey, en una hoja de esas largas de papel periódico se acueste una mujer en el piso y dibujen una silueta femenina, ¿ya? Y a los hombres les decimos, dibujen una silueta masculina, y se acuesta un hombre y se pintan ahí, ¿cierto? Entonces después le decimos tres cosas. Dibuja al hombre ideal de tu cultura, de tu contexto, donde tú vives. Dibújalo. Y vas a enunciar tres características de ese hombre ideal. Uno, lo físico, cómo se vería físicamente ese hombre. Dos, lo estético, cómo se vería estéticamente ese hombre. Y tres, lo comportamental, cómo se comporta ese hombre. ¿Me entiendes? O sea, entonces ahí nosotros hemos descubierto en ese ejercicio, obviamente hacemos unas preguntas. Cuando descubrimos ese ejercicio, el hombre ideal es ese que tú estás describiendo. ¿Entiendes? La mujer dice, yo quiero un macho que me sienta protegida, ¿entiendes? Un macho que me ayude a sostenerme, un macho que sea atractivo, que tenga pelo y que se vea macho, ¿entiendes? Es decir, pero ese hombre débil que, nada, cero, por ahí no está. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que un trabajo que hay que hacer con las mujeres es de construir esa feminidad, esa forma femenina de concebir al hombre, porque un trabajo que hay que hacer con los hombres es desconstruir su masculinidad, pero para que ellos se reconozcan. Mira, en el ejercicio que yo hago con hombres, no le digo a los hombres qué tipo de hombres tienen que ser, ¿entiendes? Simplemente lo que nosotros le mostramos son formas diferentes de ser hombre, y a partir de eso ellos... Entonces yo diría que si tú me preguntas qué hay que hacer, una de las cosas, y lo estamos practicando en el ejercicio que nosotros hacemos, son, esto les va a sonar extraño, ritos de iniciación de hombres. Ritos de iniciación de ser hombre. Porque para nosotros los hombres, a diferencia de ustedes las mujeres sí pasan por ritos de iniciación, ¿entiendes? Sí. O que llaman ritos de paso, ¿ya? Los ritos de paso, por ejemplo, una de los ritos de paso de la mujer es la menstruación, cuando la mujer menstrua, ¿entiendes? Cuando yo le pregunto a un hombre, ¿cuándo te diste cuenta de que eras hombre? Tremenda pregunta esa para un hombre. Hey, ¿cuándo te diste cuenta tú de que eras hombre?
Si yo le pregunto eso a una mujer, la mujer lo primero que me va a decir es cuando menstrue. Exactamente. ¿Entiendes? Biológicamente, pero es que nosotros no menstruamos. ¿Entiendes? No, nosotros no menstruamos. Entonces, ¿qué pasa? Para nosotros la iniciación como hombres es un tema complejo. Pero nosotros una de las cosas que hacemos para cambiar ese chip, ¿ya? Y en lo que estamos trabajando es en la ritualidad, en el rito de iniciación de hombre. Y ese rito lo puedes hacernos, no necesariamente lo has tenido que hacer a los 12 o 13 años, lo puedes hacer a los 20, 25, 30, 40, 60, 80 o 90 años. ¿Entiendes? Hacemos ritos de iniciación de masculinidad, es como un reseteo, ¿no? Resetea ese hombre que tienes internamente. Nosotros normalmente esos ritos de iniciación lo hacemos en ambientes de naturaleza, porque conectamos con la naturaleza, con la madre tierra, ¿entiendes? Y ahí es donde empezamos todo un trabajo. Esos ritos de iniciación masculina tienen una diferencia. Digamos, los ritos de iniciación masculina comparten el mismo principio para hacerse hombre y ser reconocido como tal. Y ese reconocimiento del que yo te digo es necesario el sufrimiento, el dolor. Una diferencia con los ritos femeninos, ¿entiendes? Aunque también existen rituales femeninos de pubertad, además de ser mucho más cortos, no están orientados a producir dolor, sino aislamiento y a veces tedio, ¿ya? En el hombre la fuerza, en la mujer la paciencia. Cuando las tribus ancestrales, las tribus indígenas hacían ritos de iniciación, se llevaban al niño a la selva, al monte, y lo dejaban suelto ahí, 1, 2, 3 días, una semana, ¿entiendes? Y él tenía que sobrevivir. Le daban una lanza y él tenía que sobrevivir. Él tenía que cazar. Y pasaba sufrimiento. Tenía que utilizar la fuerza, porque entre otras cosas, una de las características de los ritos de paso era el desprendimiento del niño de la madre. ¿Ya? Y eso tiene toda una connotación psicológica, ¿no? El desprendimiento del niño de la madre, sacarlo del núcleo de la madre, ¿ya? Para hacerse hombre. Usted es un macho, así le decían. Entonces la fuerza física es un requisito importante de masculinidad para muchos hombres y para muchas mujeres. Óyelo bien. Y esto se convierte en una creencia que genera en los jóvenes varones un trastorno opuesto a la anorexia femenina, al igual que los problemas de autoestima y de autoimagen, porque se perciben a sí mismos como enclenques, ¿me entiendes? O sea, es que si yo no soy así, si yo no manifiesto, soy un enclenque. Y ahí entro a hablarte de cuáles son las debilidades psicológicas que tenemos nosotros los hombres. Y te voy a hablar de 3 características, 3 debilidades específicas. Hay muchas más, pero como aquí tenemos problemas de tiempo, te voy a anunciar solamente 3. ¿Entiendes? Y las 3 son esas fragilidades psicológicas que tenemos nosotros los hombres. El miedo al miedo. ¿Ya? Ancestralmente el varón cobarde era segregado, seriamente cuestionado, no solamente por las mujeres, sino principalmente por los hombres. La masculinidad tiene que ser demostrada. Y por eso el tema competitivo, ¿no? El de la competencia en los hombres. Para nosotros es importante la competencia. Si tú ves lo que pasaba en los hombres en la escuela, o lo que nos pasa a los hombres en la escuela, que ahí se da una iniciación para nosotros. Cuando yo hablo de las iniciaciones en los hombres, los hombres me dicen, mira, yo me inicié con una pelea. Ahí me di cuenta que era hombre. Una pelea en el colegio, ¿ya? O me inicié con la masturbación. O cuando tuve mi primera novia. Esas son las iniciaciones que tenemos los hombres. Entonces, en el caso de nosotros los hombres, es muy importante la demostración de la masculinidad. El segundo aspecto, para ir concretando cosas, el segundo temor nuestro de los hombres, en ese mundo emocional que nosotros tenemos, es el miedo a quedarnos afectivamente solos. Nos da miedo, pánico, ¿me entiendes? Por eso tú te encuentras hombres que terminan una relación y los amigos a la semana le están diciendo, hey marica, vámonos para una fiesta, y hay peladitas y te vas a conseguir otra vieja. Y va a la fiesta y se la consigue, ¿me entiendes? Porque hay un temor a la afectividad, a enfrentar nuestra afectividad en la soledad.
Ese es el síndrome que le llamamos un síndrome de soledad regresiva del varón, que aparece en situaciones de estrés, aparece en situaciones de acontecimientos vitales que implican una pérdida afectiva, una pérdida emocional, como la separación, el rompimiento de un noviazgo o incluso la viudez. Entonces, la deprivación afectiva del varón es devastadora y responsable directa de todo tipo de miedos en nosotros, de todo tipo de inseguridades y de la depresión. Entramos en depresión. Un ejemplo que te voy a poner ahí es que la necesidad afectiva en los hombres que frecuentan, por ejemplo, los prostíbulos, que van a buscar putas en un prostíbulo. No hay rituales ahí de conquista, ¿me entiendes? Ni de cortejo. Es decir, tú puedes ser gordo, feo, flaco, mojigato, es decir, poca cosa, pero encuentras aceptación incondicional. El riesgo de rechazo se elimina. Mínimo. Claro. Entonces, aunque la incapacidad, por ejemplo, y eso se muestra en muchos escenarios, y te voy a mostrar otro. Aunque la incapacidad, por ejemplo, de divorciarse para los hombres se debe a muchas causas, normalmente es cómoda, pero la separación ya en sí resulta muy incómoda para nosotros. El varón no suele saltar al vacío porque va a perder sus principales fuentes de afecto, que son sus hijos, es su pareja, es la seguridad, es el placer, es la convivencia, es el sexo, es la comida, e incluso, si tiene condiciones, la empleada de servicio que tiene. Es que se ha demostrado que como el 80% de los casos de cuando se llega a la separación es porque la mujer tomó la decisión. Total. Nosotros somos unos caguetas para tomar una decisión. ¿Me entiendes? Por eso, por lo que te estoy diciendo. Y porque nosotros tenemos un patrón, que yo te lo decía al principio, egocéntrico narcisista, con el cual se educa tradicionalmente al varón. Y esta es una de las causas de encarar esa soledad afectiva. Esto está conectado con los privilegios del varoncito en nuestras estructuras sociales, los permisos, las raciones de comida, como te decía, la plata semanal, el carro a temprana edad, o sea, eso está relacionado. Entonces, este es un absurdo legado sexista y es la batuta generalmente, la batuta de eso a veces está en manos femeninas, que es el complique, ¿me entiendes? Entonces, la organización familiar es claramente matriarcal, maternal. Oye, César Augusto, maternal. Aquí estoy atento y María Luisa finalmente respondió. Pues dejémoslo para el final. Vale. Entonces, nosotros tenemos miedo al miedo. Miedo sí. a la... Pero déjame y cierra esto, o sea, espérate un momentito, déjame y cierra esto. Estamos en una organización familiar claramente matriarcal maternal, en donde el poder psicológico va a residir en las matronas y el económico en el varón. ¿Entiendes? Sí. Mira, nuestros medios de comunicación reflejan eso a diario. Ustedes que están viendo Pasión de Gavilanes, ¡ey! Pregunten quién manda ahí. Mira, la mamá amamanta, cuida, acaricia, alimenta, abraza, defiende, regañan, se preocupan, moldean, aman profundamente a sus hijos varones, ¿ya? Y como un enorme dólex, lo femenino está presente durante toda la vida afectiva nuestra, creando dependencia, creando adicción y creando seguridad. Hemos internalizado de alguna manera equivocadamente la idea que es más importante sentirse satisfecho, oye bien, sentirse satisfecho que satisfacer. Y esta forma unidireccional de vivir el amor nos ha hecho perder el placer de la entrega como forma de vida. Eso es muy característico en nosotros los hombres. Y por eso te voy a hablar del otro miedo del que hablaba. Ya te hablé del miedo al miedo,
te hablé del miedo a estar afectivamente solos, y otro de los miedos grandes nuestros es el miedo al fracaso. Mira, este tema está ligado a la competencia en los varones y hace parte de su itinerario cotidiano en nosotros, ya sea como desafío o como reto e idoneidad y suficiencia. Y esto a su vez conecta con el tema del poder, del que hablaba hace un momento. Mira, hace unos días estaba dictando un taller, un curso, en la Universidad del Bosque y la Asociación Manos Amigas, sobre mujer y espacio público. Usted siente mucho miedo en el espacio público, pero ¿cómo es el espacio público en el varón, por ejemplo? Y una de las cosas que nosotros decíamos, y yo planteaba ahí en esa conversación con casi 200 mujeres, y bueno, muchos hombres también, era que, míralo en una calle. Tú quieres atravesar una calle en la noche oscura, a las 10 de la noche, ¿me entiendes? Para dos hombres que se encuentran en una esquina y van a atravesar una calle oscura, porque no hay luminarias en la ciudad, ¿sí? En esa calle, para dos hombres eso representa un desafío. Pero para dos mujeres que van a atravesar una calle, eso representa un riesgo. Hay una mirada distinta. Entonces, en este tema del fracaso, el valor de la dominancia es un principio rector que ha acompañado al sexo masculino en toda la evolución que nosotros hemos tenido como hombres. Los hombres no sabemos perder, porque si lo hacemos, así sea de vez en cuando, estaríamos derrochando nuestro principal encanto. ¿Me entiendes? Necesitamos ser exitosos. Así como la mujer se preocupa, por ejemplo, por la belleza, para el hombre es importante el éxito. Entonces, yo aquí cierro diciéndote un poco esto, que sí tenemos afectividad. Por supuesto que sí podemos amar los hombres. Y esta respuesta conecto con el mito de la insensibilidad masculina y su supuesta incapacidad de amar. Aunque para nosotros el arte de amar no es una de nuestras virtudes que hayamos podido ejercer tranquilamente, nuestra vida afectiva transcurre en una especie de zona endémica, bastante complicada. Nosotros tenemos una dificultad fuerte con nuestra emocionalidad y poco propicia para el amor, porque para que ese amor pueda crecer en libertad. Si realmente queremos vivir a plenitud la experiencia afectiva, ¿qué nos impide hacerlo? ¿Qué nos falta a nosotros los hombres o qué nos sobra? Entonces, cuando yo digo esa zona endémica me refiero a un conjunto de condiciones psicosociales que dificultan ese intercambio en la afectividad entre el hombre y la mujer. Tenemos dilemas obstaculizantes. Hey, señoras, miren esa vaina, ¿entiendes? O sea, tenemos unos dilemas que nos obstaculizan y que ustedes las mujeres no tienen. Muchas veces no solo no sabemos qué hacer con el amor, ¿me entiendes? Como si quemara, ¿me entiendes? Sino que no hallamos la forma de entrar en él sin tanta carga negativa. Tenemos los hombres por lo menos 3 conflictos afectivos que nos han caracterizado. Uno es como un desbalance que tenemos en nuestro interior entre los sentimientos positivos y los negativos que nos impide hacer un libre acceso a la ternura. Mira, para un hombre expresar la ternura es jodido. Y cree que eso no es parte del masculino, porque si expresa la ternura, se siente vulnerable. ¿Entiendes? Mira, yo hablaba con unos colegas mexicanos en estos días y costarricenses, y hablábamos un poco, se va a montar en Bogotá una línea de atención a hombres. Oye bien, una línea de atención, una línea telefónica para atender hombres. Y estamos hablando de las experiencias que tienen en México y Costa Rica. Y nos decían que en esta época de pandemia, los 2 temas por los que más han llamado los hombres a esa línea telefónica son, 1, el desempleo. Estoy quedando desempleado. Y 2, me estoy enfermando en la casa. Entonces, desempleo y salud. Y si tú revisas el trasfondo y el análisis de esto, ¿qué hay en desempleo? Productividad. Hey, me siento menos macho porque no estoy generando plata. Y resulta que mi mujer está vendiendo pastelitos
tostaditas y maricaditas que me están alimentando, ¿entiendes? Entonces yo no soy capaz de reconocerla a ella. Y como no la reconozco, desconozco eso, entonces me siento menos hombre, ¿ya? Porque necesito. Entonces, eso es uno. Y el otro aspecto relacionado con la salud tiene que ver con la vulnerabilidad del hombre, ¿entiendes? O sea, yo no me quiero sentir enfermo. Lo que yo te decía, hey, ese coronavirus, tómate 3 aguardientes, esa vaina se te quita. Es decir, así hablamos nosotros, ¿entiendes? Bueno, te cuento que he sido aquí, tengo miles de preguntas que pues ya se nos está acabando el tiempo para contestarlas. Tengo aquí a través del grupo de WhatsApp de nuestras mujeres tántricas. Suelta algunas. Pero ya estamos llegando al fin. Yo te las voy a pasar a tu WhatsApp para que nos colabores, por favor. Y yo tengo aquí otras, Marta Lucía. Bueno, entonces sácalas del aire y yo comparto después las de acá con Francis. Efectivamente, para Luisa dice, sí, matrimonio. No, mentira, dice que no matrimonio con Francis, que ella va a desarrollar un proyecto hablando de hombres. Entonces, Francis nos ponemos de acuerdo para poderle pasar el contacto a María Luisa para que puedan hablar directamente. También nos dice, totalmente de acuerdo, todos los hombres no son iguales. En esto también cuentan los factores psicosociales, económicos y culturales. Nos dice Leonor Adriana Díaz Sánchez, un abrazote, Leonor. Buenas tardes, Marta Lucía y Francis, excelente programa. Una pregunta, ¿por qué el hombre tiene miedo al compromiso y qué hace que decida comprometerse? Esa es, de esas tengo 5 en el WhatsApp. Mira, yo diría, para resumir esa pregunta, está fundamentalmente centrado en los miedos del hombre, ¿me entiendes? En los miedos. El hombre se siente inseguro. Cuando no se quiere comprometer es por inseguridad, por miedo a establecer un vínculo afectivo, emocional, que lo lleve en cierto momento incluso a temas de estabilidad. El hombre entra en un dilema, nosotros entramos como en un dilema afectivo emocional entre si esto es lo que yo quería, ¿cierto? Frente a esto es lo que tengo. Entonces, cuando entramos en esos dilemas afectivos, preferimos no elegir y preferimos distanciarnos. Entonces, en eso yo sugeriría 2 cosas a ustedes las mujeres, y contestándole a nuestra amiga Leonor Adriana Díaz Sánchez, de Zipaquirá. Y a mis 5 amigas de acá del WhatsApp, por favor. Mira, tienen que, con el hombre, tienen que tener una sutileza en el tema de la paciencia. ¿Me entiendes? Tienen que aprender a ser pacientes con el hombre. El hombre es muy concreto en cosas. Nosotros vamos a lo concreto, es decir, vamos al grano en muchos aspectos. Pero hay aspectos en donde cuando entra esa dicotomía afectiva, somos tremendamente lentos, o sea, más lentos que una tortuga. ¿Entiendes? Entonces, no es que no querramos estar con esa mujer o no querramos comprometernos con esa mujer, sino que hay un dilema emocional que tiene que ser resuelto. Y si aparecen otras cosas como la intensidad, por ejemplo, en la comunicación con ese hombre, es decir, si te vuelves intensa, el hombre se aparta. ¿Entiendes? Entonces, hey, mujeres intensas, dejen de ser intensas. Hey, nosotros ya entendimos. Bueno, ¿y cómo se les puede colaborar a los hombres sutilmente para resolver el dilema? Gran pregunta, Marta Lucía. Espectacular. Ese es tema de otro programa, Marta Lucía. Sí, ese es otro tema de otro programa. Porque yo tengo varias estrategias. Mira, yo tengo varias estrategias. No, serio, te lo digo, tengo varias estrategias. No las voy a mencionar ahora porque, como dice César, ese es un tema para otro programa. Pero sí les podría decir que, es decir, ahí hay que tener un tacto.
un tacto en la psicoemocionalidad de la mujer, ¿me entiendes? Para que tú no pierdas el encanto, ¿me entiendes? Porque el hombre cuando se siente que es presionado, la reacción inicial es el abandono, ¿me entiendes? Abandona, suelta y no le importa, porque él dice, yo conquisto por otro lado y estoy de mujer en mujer, ¿me entiendes? Entonces se convierte en un trotamundo de mujeres. Es lo que llama, no lo llama así, pero nosotros en la vida vivimos lo que llamamos una monogamia secuencial. Eso está mejor, Marta Lucía. Monogamia secuencial. Francis, no, pagaste el programa de hoy con ese concepto. Ese sí es nuevo. Premio Nobel de Psicología. Monogamia secuencial. Claro. Claro, o sea, nosotros vivimos una monogamia secuencial. Genial. Pero de esto va a ser motivo del próximo programa de Marta Lucía. Próximo programa, claro. Monogamia secuencial, Marta Lucía. Genial. Muchas gracias, de verdad, Francis, que ha sido un placer tenerte en este programa de Brujas Sabias y Divinas. Para tanta bruja, les llegó aquí un mago. Tenemos dos magos hoy aquí, nuestro mago cósmico y nuestro mago Francis. Bueno, de verdad que ha sido un placer escucharte, compartir contigo, aprender, ¿no? Aprender tanto. Y yo pienso que hacen falta muchos más programas para poder llegar a esa comprensión, porque de pronto las mujeres a veces pecamos en lo que tú dices, exigir, pero ¿por qué no? ¿Pero por qué? Y es exija con esa intensidad, pero también hay que ir a un tema de conciencia, como tú decías, claro. Y pasar a la acción de... Esa intensidad hay que saberla graduar, ¿me entiendes? Así como cuando existían esos radios viejos, esos transistores que tú cogías un modulador, y tienes que saberla modular. Pero yo les enseño eso. Gracias. Bienvenido entonces a otro programa. Bueno, los invito ahora, antes de que terminemos y cerremos este programa, que hoy se nos ha extendido un poco, pues dada la maravilla y la complejidad del tema, los invito a visitar nuestra página web www.plenitudyarmonía.com. La programación de noviembre está espectacular. Mañana tenemos nuestro módulo de encuentro de lo femenino y lo masculino en la vida cotidiana. Imagínate. Quiero ver eso. Ajá. Y tenemos una programación maravillosa para noviembre. Tenemos 2 talleres muy importantes y los invito también a nuestra tienda virtual, que hay unos productos espectaculares. Quiero dejarles, antes de terminar, el recomendado de esta semana, que se llama Sexos en Guerra, de la dominación a la cooperación. O sea, es un libro que me ha parecido espectacular, muy práctico para entender a fondo este tema que hemos abordado hoy, del machismo, del patriarcado, para pasar a un sistema de equidad entre hombres y mujeres, de convivencia placentera, amorosa y de cooperación. Entonces, los invito a el libro Sexos en Guerra, espectacular. Bueno, me despido ahora sí. Francis, muchísimas gracias. Bienvenido a este programa, a este espacio de Brujas Sabias y Divinas, siempre, cuando quieras. Gracias. Puertas abiertas, micrófonos abiertos. Muchísimas gracias a todos nuestros ecoyentes, a nuestras brujas sabias y divinas y a los amantes de las brujas sabias y divinas. Gracias, César, nuestro mago cósmico, que está ahí en toda la producción y se goza los programas, ¿no? Se los goza. No, y el de hoy, el de la monogamia secuencial, Marta Lucía, mejor dicho. No. Vamos a ver el libro de Francis sobre el tema. No sé cuándo lo lanzará al aire, espero que sea en Ecoradio. Y estaremos programando entonces la monogamia secuencial. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes, 4 de la tarde, por Ecoradio, otra forma de hacer radio.
Somos Plenitud y Armonía, una organización para el desarrollo del potencial humano en sus 7 áreas de crecimiento: personal, relacional, de pareja, laboral, financiera, de contribución social y de conciencia de la tierra. Aquí puedes encontrar todo un contenido de interés y aprendizaje sobre el desarrollo humano aplicado a situaciones de la vida diaria. Queremos que logres autogestión, satisfacción personal, empoderamiento, empatía, afectividad, interdependencia y felicidad a través de todas las herramientas que te brindamos. Si quieres profundizar, visítanos en plenityarmonía.com y elige la técnica que más te guste para que logres el pleno desarrollo de tus talentos. Además, puedes encontrar una variedad de hermosos y poderosos productos en nuestra tienda virtual. Síguenos en nuestras redes sociales. Plenitud y Armonía, un nuevo estilo de vida. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio, una emisora diferente, con contenido especializado. Sigue toda nuestra programación en www.ecoradio.com. Ecoradio.com amplía sus fronteras digitales. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Ecoradio, en donde encontrarás los mejores programas, el mejor contenido y podrás escuchar nuestra señal online www.ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Estás escuchando Ecoradio.com. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestra